Hola y bienvenidos o bienvenidas al Lenguaje de las Perlas. Mi nombre es Deborah Gambrell y en el episodio de hoy, en ese momento, ese encuentro con el Espíritu Santo, enfrentando mi temor, supe lo que Dios me estaba pidiendo. Él quería que me arrepintiera y confiara plenamente en Él. Yo me arrepentí y renuncié al miedo de quedar embarazada. En ese tiempo el Señor aún me estaba liberando, pero también estaba sembrando en mí una fe más profunda para creerle en las áreas donde había dejado de creer. La continuación. Cuando nos mudamos a donde Dios nos guiaba, comencé a buscar liberación de maldiciones generacionales. A veces Dios te encuentra en las cosas ordinarias de la vida. Y otras veces debes buscarlo con todo tu ser, sin que nadie te empuje a hacerlo. Buscarlo es desear ser transformada por Jesús. Y en esa búsqueda, Dios te encuentra. En ese tiempo llevaba más de un año escuchando y viendo al apóstol Catherine Crick. Y vi que visitaría Carolina del Sur. Mi esposo, nuestros hijos y yo fuimos hasta allá para asistir a una reunión de Revival is Now. El avivamiento es ahora. En la reunión, la apóstol Catherine Crick estaba compartiendo muchos testimonios. Pero cuando mencionó la masonería y la brujería, perdí el control de mi cuerpo y caí fuertemente al suelo. Déjame darte un poco de contexto. Soy creyente en Cristo desde los 7 años. Aunque he cometido errores en mi vida, siempre he amado a Dios. Y hasta donde sabía, lo seguía y buscaba su palabra todos los días de mi vida. Pero estaba experimentando muchas maldiciones en mi vida y no entendía por qué. Aquella noche, Dios sacó a la luz las maldiciones generacionales que estaban sobre mi vida. Mi familia de origen y antepasados se había sometido a la brujería y a la masonería, y eso estaba afectando mi vida. Aunque yo no había escogido igual por sus decisiones en la brujería y en la masonería, antepasados habían entregado las generaciones en adelante. Y esto me estaba afectando a mí en mi ahora. La apóstol Catherine Crick declaró rota todas esas maldiciones. Y ese fue solo el primer nivel de liberación que necesitaba. Después de eso, por la gracia de Dios, recibí el resto de mi libertad a través del Ministerio de Libertad, Freedom Ministry, dirigido por la profeta Erica D. James, en nuestra iglesia. Dios quitó los trapos sucios de mi vida y me vistió con justicia. Pero eso no fue todo. Porque Dios no solo quiere que recibamos y sigamos con nuestra vida, sino que quiere que su pueblo sea completo, sano y poderoso para su reino. Después de ese evento, estaba en casa doblando ropa nuevamente. Mientras me movía por la habitación, guardando la ropa, de repente el Espíritu de Dios me confrontó. Nunca había sentido algo así. Era como si su presencia estuviera justo frente a mí, impidiéndome seguir. No podía verlo, pero sentía su poderosa presencia allí. Y él me dijo, ¿tienes miedo? Temblando le pregunté, ¿miedo de qué? Y él respondió, miedo de quedar embarazada. ¡Oh! Caí al suelo. Sí, tenía miedo. Si has escuchado mi podcast o leído mi devocional El Lenguaje de las Perlas, sabes que pasé por 3 abortos espontáneos, 3 pérdidas de embarazo, después de tener a mis 2 varones. 2 de las pérdidas fueron en el segundo trimestre y la última pérdida casi me costó la vida. Necesité 2 transfusiones de sangre y mi esposo y yo decidimos que ya no íbamos a intentar. No intentaríamos más. En ese momento, ese encuentro con el Espíritu Santo, enfrentando mi temor,
Supe lo que Dios me estaba pidiendo. Él quería que me arrepintiera y confiara plenamente en Él, justo en las áreas donde más había sufrido. Dios quiere que estemos completos, sanos, restaurados. Él es un Dios bueno. Yo me arrepentí y renuncié al miedo de quedar embarazada. En ese tiempo el Señor aún me estaba liberando, pero también estaba sembrando en mí una fe más profunda para creerle en las áreas donde había dejado de creer. Otro día, mientras ponía ropa en la lavadora y luego en la secadora, de pronto tuve una visión. Me vi poniendo ropa de bebé en la secadora. En la realidad, en ese momento yo tenía un hijo de 11 años y otro de 9. No había ropa de bebé en mis manos, pero la visión era tan real que podía verla. La ropa de bebé en mis manos. Y de momento la visión terminó. Dios me estaba permitiendo ver el futuro para fortalecer mi fe. Los encuentros con Dios, los encuentros espirituales verdaderos de Dios, siempre edifican tu fe, para que confíes más profundamente y decidas caminar en sus caminos, no importa lo que suceda, sin importar lo que suceda. Los encuentros con Dios no son momentos aislados para disfrutar y luego seguir como si nada. Tuve mi tiempo con Dios. ¡Woohoo! Él me ama. Hay que administrar la revelación que Él nos da en esos encuentros espirituales. ¿Cómo te imaginas? Intentamos nuevamente y tuvimos una hermosa niña. Curiosamente, quedé embarazada en la Navidad. Otra forma en que Dios se restaura. Habíamos perdido uno de los bebés 3 días antes de la Navidad en el 2019. Y Dios estaba estableciendo un nuevo recuerdo para esa fecha. Dios se dedica a restaurar y su amor por ti y por mí es más grande de lo que te puedes imaginar. De pronto, en el primer trimestre, empecé a tener problemas. Justo en las mismas semanas de embarazo de las pérdidas anteriores. Sentía dolor y parte de mí quería entrar en pánico. Pero durante mi lectura bíblica encontré varios pasajes donde mujeres perdían bebés o su fertilidad por causa del adulterio o impureza sexual. Mi espíritu se agitó y oré arrepintiéndome de toda impureza sexual en generaciones pasadas de mi línea familiar y renuncié a todo eso en el nombre de Jesús. Declaré que la maldición de los pecados de mis antepasados quedaba rota en mí y en el nombre de Jesús lo declaré. Tomé un respiro profundo de fe. Luego hablé con mi esposo y le compartí la revelación que había recibido. Y él hizo lo mismo por sus antepasados y su pasado. ¿Y sabes qué pasó? El dolor no se fue inmediatamente, pero en tiempo desapareció. Y la bebé y yo estábamos bien. Gloria a Dios. Fui a la profeta de nuestra iglesia y compartí todo esto. Mientras oraba por mí, confirmó que yo había cerrado todas las puertas donde las tinieblas podían afectar el dar a luz a hijos vivos. Nuestra hija es mucho más de lo que podríamos haber perdido. Es un testimonio profundo de liberación en Cristo y cumplimiento profético. Dios es siempre fiel, pero la aventura continúa. Los desafíos pueden venir aún en medio de los milagros, aún en medio de la tierra prometida, pero no disminuyen la promesa que está formando vida en nosotros. Cuando nació mi hermosa bebé, tuvo dificultades para alimentarse. Descubrimos que necesitaba una pequeña cirugía para corregir el frenillo de labios y la lengua, lo cual le impedía amamantar bien. Aunque finalmente no pudimos amamantar, Dios proveyó abundantemente. Pude extraer la leche y alimentarla con el biberón.
y ella creció fuerte y sana. Estos desafíos, aunque difíciles, fortalecieron más mi carácter. Desarrollé una nueva fortaleza y un nuevo propósito, todo parte del plan de Dios. Porque mi hija es independiente y prospera en cualquier situación. Como madre, estoy constantemente consciente de las áreas en mi corazón que necesito trabajar y de cómo guiar el corazón de mis hijos para que permanezcamos en la verdad, la pureza, la humildad y la dependencia a la palabra de Dios. Cuando los recuerdos del pasado resurgen, las acusaciones o las viejas heridas, respondemos con verdad y perdón hacia quienes nos acusan. Nos arrepentimos rápidamente y fortalecemos el espíritu para dominar la carne. Jesús vale la nueva aventura. Vale el riesgo de la fe. La vida en Cristo no es fácil. Puede ser ardua, desafiante y agotadora a veces, pero el entrenamiento, el fruto que produce nos convierte en una extensión viva de la palabra de Dios en testimonio. No importa en qué etapa de la vida estás, ni qué estás haciendo actualmente que sea parte de la vida diaria. Puedes encontrarte con Dios cuando lo buscas, lo persigues y entregas tu vida por completo. Cada encuentro con Él, con Dios, traerá transformación para el bien, para formarte a la imagen de Cristo, en autoridad, en poder y propósito. Oro para que estos testimonios te animen a creerle a Dios por las cosas que has perdido o dejado de creer. Oro para que te rindas por completo a sus caminos, para que Él te encuentre y te eleve a un nivel más alto en su llamado. A veces las decisiones que debemos tomar para obedecer a Dios son difíciles y costosas, pero Él siempre recompensa a quienes lo buscan diligentemente. Podemos confiar en Dios en todas las cosas. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, por tus milagros, por tu amor con nosotros. Que eres un Dios que sana, que libera, que restaura y quieres el bien para los tuyos. En sí quieres el bien para toda la humanidad. Ahora mismo declaro en el nombre de Jesús una bendición del Señor sobre tu vida, para que puedas experimentarlo de una manera más profunda y significativa. Que conozcas su amor por ti, que es más grande de lo que jamás podrías imaginar. Que Él desea que seas libre, completo, completa, sano, restaurado, fortalecido en Cristo Jesús, para que lleves a este mundo los planes de Dios para todas las personas. En el nombre de Jesús, recibe paz también en tu camino. Mientras buscas de Él, párate en seguridad, que Él escucha tu voz, Él escucha tu oración. Y tú, mientras sigues en sus caminos, escucharás y te encontrarás con el Dios de lo ordinario, el Dios poderoso que nos mueve hacia adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Dulces abrazos, amiga o amigos.